Les doy la bienvenida a Cultivando Igualdad, historias de mujeres y hombres. Un programa de audioaprendizaje financiado por la empresa Fives. Cultivando Igualdad fue creado para sensibilizar y promover la comprensión de la igualdad de género en la vida cotidiana del personal y los proveedores en toda la operación Fives. Cada capítulo será una oportunidad de aprendizaje sobre género y empresa, y a medida que avancemos, descubrirás las oportunidades que hay cuando cultivamos igualdad. Así que prepárate para aprender y crecer juntos, juntas, en nuestro programa de autoaprendizaje. En este capítulo vamos a continuar hablando sobre cómo mantener una sexualidad segura, placentera y responsable. Para esto, hoy nos acompaña el doctor Pablo Moreira, médico de la empresa Nexo en Costa Rica. Bienvenido, doctor. Muy agradecido por esta invitación, Carolina. ¿Cuál es la primera medida que deben tomar todos los hombres y todas las mujeres para mantener una vida sexual sana? A mí siempre me encanta comenzar con la palabra prevención, ¿verdad? La palabra prevención se aplica súper bien para este tema de vida sexual sana. Así es, doctor, como el dicho de mejor prevenir que curar. Entonces, ¿qué debemos hacer? Lo vamos a dividir en tres partes principales. La primera es la prevención médica, ¿verdad? Las revisiones anuales, los autoexámenes tanto para hombres como para mujeres, los estudios de imagen en las personas de cierta edad. Y eso como primera pauta, ¿verdad? Las visitas al médico. Puede ser médico especialista, puede ser médico general, puede ser el centro de salud comunitario o ya consulta externa en ginecología en el hospital o urología en el caso de los hombres. Pero siempre visitas regulares para estudios de laboratorio, estudios de imagen y revisiones físicas. En una segunda parte, ¿verdad? En este caso específico, la prevención, enfermedades de índole sexual, así como embarazos no deseados, entre otras cosas. Y como tercero, también, esa es opcional hasta cierto punto, ¿verdad? Pero también la actividad sexual responsable, ¿verdad? Que esa es una parte también muy importante. Por mencionarte, digamos, por dar una introducción hacia lo que vamos a empezar a comentar más adelante, ¿verdad? Por esto resulta tan importante que todas las mujeres nos realicemos una citología una vez al año. ¿Por qué esta medida es tan importante? En el caso de las mujeres, la citología o papanicolao, como le quieras llamar, ¿verdad? Normalmente, digamos, se realiza una vez al año, específicamente cuando tenemos a una paciente que salió positiva por alguna lesión. Pero por lo menos hablando desde el punto de vista de Costa Rica, acá normalmente nosotros las hacemos cada 2. Si todo va bien, si no hay alteraciones y demás. Pero es importantísimo que una vez que una mujer ha alcanzado los 20 años de edad, obviando el historial sexual de la mujer, empiecen las citologías como tal. En este caso, bueno, pues es un examen que se realiza tomando un frotis del cuello uterino, ¿verdad? 2 frotis, de hecho, una parte interna y una parte externa, y analizándose al microscopio, entre otras pruebas que se pueden hacer. Un montón de cosas se pueden detectar en un Papá Nicolau. De lo principal que se busca, ¿verdad? O su interés principal es la detección temprana del cáncer de cervix, pero también se ha logrado ver se logra ver el contagio del VPH, que es una enfermedad de transmisión sexual muy común, o algunas otras como candidiasis, por ejemplo, Gardnerella, por mencionar algunas. Entonces, normalmente tenemos a una mujer, independientemente si tiene una vida sexual activa o no, que cumple 20 años, y empezamos a hacer el tamizaje principalmente del cuello uterino. También se les empieza a recomendar, aunado a esto, porque es parte de lo que es el autoexamen de
de mamas y los estudios de imagen que normalmente se espera uno que ya sea una mujer madura en sus 40 años y acercándose al fin de su vida menstrual, ¿verdad? En el caso de los hombres, ¿verdad? Para mencionarlos también, siempre también la parte del autoexamen testicular y también si hay historial de enfermedades mamarias en la familia materna, se puede estar pendiente de la parte de el examen o estar en la revisión de los senos, ¿verdad? Buscando señas de alteración en la piel y demás. Estas son partes importantes con respecto a las valoraciones físicas, ¿verdad? Doctor, entonces, ¿el cáncer de seno es solo un asunto de mujeres? No, para nada. El cáncer de seno también se puede presentar en hombres. Los hombres también tenemos tejido glandular que puede verse afectado por esto. Particularmente hombres que tienen la herencia dentro de la familia materna. No es común. Personalmente yo nunca he visto uno, pero sí se da. Sí se da hombres con cáncer de mama. Entonces, por eso nosotros los hombres tenemos que también estar pendientes de la parte mamaria. Aunque nuestro porcentaje de tejido glandular sea tan pequeño, a veces una célula puede provocar una mutación y generar el cáncer, ¿verdad? Usualmente se puede observar como cambios en la forma, morfología es la palabra correcta, pero cambios en el territorio alrededor del pezón, sangrados, secreciones, incluso hombres, por ejemplo, tienen que tener particular cuidado cuando empiezan con secreción o de leche, en este caso a través del pezón, endurecimientos, bultos, así como tanto como las mujeres. Pero repito, hay muy poca frecuencia de aparición en el caso de los hombres, pero sí se da. Las mujeres igual, con su autoexamen mensual, es importante que hagan estas mismas revisiones, pelotitas, bultos, cambios en la coloración de la piel, sangrado por el pezón, secreción por el pezón, sobre todo si obviamente, ¿verdad?, no están en el periodo del embarazo o lactancia. Ya ahí es algo diferente. Y pendientes también si se realizaron algún ultrasonido que mostró, por ejemplo, alguna lesión que se vea benigna, ¿verdad? Pero mantenerla vigilada junto con el autoexamen para tener cuidado de no caer en un cáncer de seno. Doctor, ¿qué son los estudios de imágenes? Los estudios de imagen son los estudios radiológicos que nosotros recomendamos hacer en el caso de las mujeres después de los 40 años. Están compuestos tanto por la mamografía como el ultrasonido, van juntos. La mamografía nos permite ver algunas lesiones y las que no se logran captar bien en la mamografía se confirman con el ultrasonido. Entonces, los dos son importantísimos en la parte preventiva para la salud de las mujeres por encima de los 40. Doctor, entonces las secreciones de un líquido blanco, acuoso, en los hombres que sale a través de los pezones, ¿eso es leche? Igual que la leche materna. No es leche per se, pero es el intento de. En el momento en el que se da la mutación, la glándula como que se activa, una glándula que no está preparada o evolutivamente para la producción, entonces intenta producir algo que realmente no se le puede llamar leche, pero es una sustancia muy similar. Muchas gracias por esa aclaración. Doctor, usted fue muy claro que todas las mujeres mayores de 20 años deben realizarse una citología, ojalá una vez al año, los criterios cambian de país a país, pero lo ideal sería una vez al año. ¿Y cuándo deben los hombres comenzar a realizarse el autoexamen mensual en sus testículos? ¿Y cómo es ese autoexamen? En el caso, bueno, nada más para aclarar, sí, las mujeres a partir de los 20 años, independientemente si han tenido, si tienen actividad sexual en ese momento. Sin embargo, la citología originalmente se tiene que comenzar apenas una mujer inicia su vida sexual. O sea, si lo hace a los 16, 17, 18 años, pues entonces a partir de eso ya debe empezar con la citología porque ya se está poniendo en riesgo de contagio del VPH, ¿verdad? Y en el caso de los hombres,
Nosotros normalmente deberíamos de comenzar a los 20 años aproximadamente, a esa edad, con una revisión frecuente. Normalmente la acomodamos una vez al mes, que consiste básicamente en una palpación, ¿verdad? Aprender a conocerse. Estar con una revisión frecuente, la forma, el tamaño, el relieve de nuestros testículos es importante para podernos dar cuenta rápido si hubo un cambio en cómo se perciben, si hay alguna parte dolorosa, si hay alguna masa, algún bulto o alguna lesión que normalmente no está ahí, ¿verdad? Que yo no estoy acostumbrado a sentir. Usualmente eso se recomienda hacerlo en el baño, ¿verdad? Para que el agua y el jabón permitan una revisión con mayor facilidad y sin dolor o sin el riesgo a lastimarme. Si en el momento en el que uno se detecta alguna lesión de estas, ¿verdad? Entonces proceder al urólogo eh, y para estudios de imagen y demás. Muchas gracias, doctor. Adicional a estos chequeos médicos preventivos, ¿qué otros riesgos pueden presentarse para tener y vivir una sexualidad sana y placentera? Evidentemente, con el inicio de la actividad sexual, las enfermedades de transmisión sexual se vuelven una realidad para todas las personas. Algo que siempre me gusta mencionarle a los pacientes es que con estas siempre hay que tener mucho cuidado porque no discriminan raza, tamaño, no discriminan sexo ni clase social, ¿verdad? Le puede dar a cualquier persona en cualquier momento. Entonces, llevar una vida sexual responsable, en este caso, es importantísimo para evitarlas. Básicamente, ¿verdad? El riesgo en el momento en el que uno empieza su vida sexual activa, o sea, ya sea vaginal, oral o anal, entonces hay que empezar a tener cuidado con las enfermedades de transmisión sexual, ¿verdad? Porque se vuelven una realidad para nosotros y es algo con lo que a veces hay que aprender a vivir en algunos casos muy específicos, ¿verdad? Así es, doctor, porque las infecciones de transmisión sexual, ITS, se pasan fácilmente de una persona a otra y no requieren de penetración. ¿M? Puede ser cualquier contacto sexual que sea vaginal, oral y o anal, o cualquier otro tipo de contacto que involucre estas partes del cuerpo. Doctor, yo también he escuchado que se puede hacer esta transmisión por transfusiones de sangre o por compartir o reutilizar agujas. ¿Es esto cierto? Correcto. Hay varias enfermedades de transmisión, infecciones de transmisión sexual que este, se transfieren, y en este caso ya no serían de transmisión sexual, ¿verdad? Pero que se pueden adquirir por el contacto con agujas. Una de las más famosas, ¿verdad? Y de la que de la que todo el mundo ha escuchado que tiene esta particularidad, pues es el del virus del VIH. El virus de la inmunodeficiencia humana tiene esa característica, ¿verdad? Que no solamente por contacto sexual se puede adquirir, sino por el intercambio de agujas o por reutilizar una aguja contaminada. Otra, por ejemplo, la hepatitis. La hepatitis es otra que se puede adquirir de esta manera. Tocando el tema de transmisión de enfermedades de este tipo, que no son específicamente por transmisión sexual, ¿verdad? El embarazo, lactancia, por ejemplo. Y ahora mencioné lo de la citología en mujeres, aunque no hayan tenido una vida sexual, ¿verdad? Porque a veces ahí me preguntan, doctor, pero si yo nunca he tenido penetración, ¿por qué tengo que hacerme el Papá Nicolau a partir de los 20? Bueno, rozamientos o el que llaman algunas personas foreplay, si se hace completamente desnudo, a veces puede tener contagio sin necesidad de penetración. Doctor, preparándome para esta entrevista, aprendí que hay más de 20 tipos de infecciones de transmisión sexual. ¿Cuáles son las más comunes? Bueno, te podría nombrar una cantidad impresionante de enfermedades de infecciones de transmisión sexual. Sí, más de 20, hasta que da miedo escuchar ese número.
pero dentro de las más comunes que ve uno en atención primaria día con día, eh, evidentemente el BPH es una de las más comunes, así como también la clamidia, la gonorrea, el sífilis, la cándida, que esa es muy particular, es una enfermedad de transmisión sexual, pero también, bueno, esa tiene sus características particulares, y la tricomoniasis. De hecho, la citología de la que mencionábamos ya incluye los estudios para clamidia, tricomonas, por ejemplo, dentro del perfil. Entonces te haces la citología y de una vez van a testearlo por eso, de lo frecuente que es, aparte del BPH, ¿verdad? Por eso recalcar la importancia de la citología que mencionábamos antes. Estas enfermedades, algunas te van a dar síntomas de alerta de que están ahí presentes, otras se van a demorar un poco más en hacer aparecer sus síntomas, pero siempre importante estar pendiente, por ejemplo, de dolor en la zona de los genitales, en los testículos en el caso de los hombres, por ejemplo, las secreciones, ¿verdad? No es normal que algo más que orina salga del pene o de la uretra vaginal, úlceras o también llamadas llagas, ¿verdad? Para usar una palabra un poco más popular, ¿verdad? Las verrugas son una alerta importante. Entre los síntomas un poco menos llamativos, ¿verdad? La picazón o el enrojecimiento del área genital es algo que mucha gente pasa por alto y también son síntomas de algunas enfermedades de transmisión sexual, ¿verdad? Porque hay personas que dicen, ay, me pica, pero se rasca un toquecito, deja de picar y al rato se le olvida. No le prestan tanta atención, pero es importante estar pendiente de eso. Ampollas, el olor también, ¿verdad? Los síntomas que acabo de mencionar, pero tal vez no genital, sino anal, o síntomas más constitucionales, ¿verdad? Más corpóreos, como por ejemplo el dolor abdominal, la fiebre, la aparición de ganglios o adenopatías, que son como bultitos en las ingles y en el cuello. Me parece importante mencionarlos como para que la gente los tenga presentes, ¿verdad? Y si alguna de las personas que nos está escuchando presenta estos síntomas o observa que su pareja los tiene, ¿qué debe hacer? Bueno, en este caso, esta es una pregunta vacilona, porque yo siempre le recomiendo a la gente, pero ya esto es algo mío, digamos, de mi opinión profesional personal, ¿verdad? Yo siempre les recomiendo ir en pareja a la consulta médica. Si una pareja, si el miembro de una pareja tiene síntomas de esta clase, las probabilidades indican que la otra también. Entonces, lo más importante es consultar. Primero hay que identificar la causa de los síntomas que se están involucrando, ver si es una sola persona de los dos la que los tiene o los dos. Y se tiene que iniciar tratamiento inmediato para los dos. Primero, usualmente, dependiendo del tipo de infección y los síntomas, nosotros mandamos lo que se llama un inicio profiláctico antes de que lleguen los resultados de los laboratorios, para ir tratando los síntomas, ¿verdad? Inmediatamente. Y una vez que ya tenemos el diagnóstico como tal, cambiarlo al tratamiento específico. Y pues a veces puede ser un poco incómodo, ¿verdad? Porque tenés que preguntar, si vienen solos, por ejemplo, tenés que preguntar que si tienen pareja, y evidentemente este paciente tiene que ir y hablar con su pareja, porque tiene que ponerse en control con tratamiento inmediatamente. Y si no tiene pareja, si lo que tiene son varios contactos sexuales, pues avisarle. Es una responsabilidad para esa persona avisarle a sus parejas sexuales o sentimentales que necesitan hacerse un chequeo. Hay algunas enfermedades que tal vez no, para un género o para el otro, no pasan más allá de unos simples síntomas como tal, pero hay otras que pueden ser
bastante importantes. Caso, por ejemplo, sigo yo de necio mencionándolo, ¿verdad? Pero es importantísimo el VPH. El virus del papiloma humano tiene una alta incidencia de cáncer en el caso de las mujeres. A los hombres les puede dar cáncer de pene también, pero no se acerca ni a la quinta parte de la frecuencia con la que uno se lo puede topar en la práctica clínica, como lo es en el caso de las mujeres el cáncer de cuello uterino. Entonces, digamos, cuando vos detectas a un paciente que tiene VPH, es VPH positivo, ¿verdad? Y es hombre, usualmente hay que ir a buscar a la mujer inmediatamente también, porque a esa hay que estudiarla con más ahínco. Doctor, si volvemos a esas enfermedades que son las más comunes, la clamidia, gonorrea, sífilis, la cándida, ¿esas también hay diferencias de presencia en hombres y mujeres o se da por igual? Ya estas no tienen tanta discriminación. La ventaja es que son un poco más fáciles de tratar también, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de la clamidia, gonorrea, sífilis, esas tres en específico, es cuestión de un esquema de un esquema de tratamiento de X cantidad de días y listo, ¿verdad? Mientras que otras sí son un poquillo más difíciles, como por ejemplo la cándida. La cándida, aunque no es una enfermedad de transmisión sexual que sea conocida por su agresividad, es muy molesta y es muy difícil de erradicar por completo. Y esto debido a que la cándida es parte de la flora bacteriana de la cavidad vaginal, ¿verdad? Doctor, esa idea de ir a este tipo de consultas con la pareja sexual me parece que es maravillosa y supremamente práctica, pero quizás quisiera resaltar que una vez hay una patología, hay una enfermedad y el médico tratante le da un tratamiento, es importante hacerlo a conciencia, ¿m? Porque la medicina sola no actúa, necesita tomársela de la manera que el especialista o el médico indique. Y además me parece muy al lugar la sugerencia de que antes de volver a retomar el contacto sexual se solicite nuevamente al médico tratante tomar una prueba nuevamente para confirmar o requete confirmar que ambas personas estén libres de infección. Si son más personas vinculadas sexualmente, tres, cuatro o las que sean, todas deberían ser testeadas nuevamente. Adicional a estas enfermedades a las que usted se ha referido, ¿hay alguna otra infección de transmisión sexual que pueda ser letal? Bueno, hoy en día la letalidad es discutible, gracias a Dios. Gracias a Dios, ¿verdad? Hace 100 años, o por decirte un número, enfermedades como la gonorrea y el sífilis acababan con la vida de una persona. Gracias a Dios ya hoy en día eso no es así. Pero la letalidad, por dicha, podríamos decir que se ha vuelto muy reducida para este tipo de enfermedades. Por dicha, porque su distribución a lo largo de la población es altísima, hasta cierto punto preocupante, pero por dicha ya no encontramos algo que sea una sentencia de muerte. Sin embargo, me parece importante, tocando este tema, mencionar el virus de la inmunodeficiencia humana. Si bien hoy en día eso no es una enfermedad que te vaya a poner una sentencia, es una de las enfermedades que te mencionaba antes, que su tratamiento es complicado en el sentido de que es para toda la vida. Desgraciadamente no hemos encontrado la manera de erradicarlo, no por lo menos al día de hoy. No me he topado con algún artículo que lo mencione, ¿verdad? Pero el virus de la inmunodeficiencia humana es importante mencionarlo porque es una enfermedad vieja, es una enfermedad antigua, es una enfermedad que mató a muchas personas en su momento, que todavía en algunos países mata a un montón de gente porque tienen un pobre acceso a servicios de salud, entre otros motivos. Pero sí es importante que las personas que nos están escuchando hoy la tengan presente, ¿verdad? A la hora de tomar la decisión si van a utilizar algún método de planificación o de prevención sexual. El VIH es el virus de la inmunodeficiencia humana,
y es el promotor de la enfermedad, de una enfermedad famosísima que es la enfermedad del SIDA, el síndrome de la inmunodeficiencia adquirida. Ser positivo por VIH no significa que sos positivo por SIDA, ¿verdad? Pero evidentemente ser positivo por SIDA significa que tenés VIH. El SIDA es un estado que la persona con VIH adquiere en el momento en el que el conteo de linfocitos TCD4 disminuye por debajo de 200. Gracias a Dios hoy por hoy podemos detener eso, y las personas que padecen, que tienen o que son positivos por VIH llevan una vida normal, completa y totalmente, siempre y cuando pues se tomen su medicación asignada. El SIDA o VIH avanzado, como le llaman algunas personas, te roba del sistema inmunológico. Por eso el nombre que tiene, inmunodeficiencia, porque provoca una deficiencia de nuestro sistema inmunológico, que podemos seguir mencionando como sistema de defensas del cuerpo, para que sea más fácil comprender. Este sistema de defensas se ve directamente atacado por el virus. El virus destruye estas células o glóbulos blancos porque los utiliza como centro de desarrollo. Ellos entran a esta célula por la que tienen predilección y se meten dentro de su ADN y empiezan a desarrollarse y a dividirse y a multiplicarse hasta que en un momento destruyen la célula por completo. Y por eso, por esta repetición, es que los sistemas de defensa se van debilitando cada vez más, hasta que, si no has tomado tratamiento o no estás yendo a tus controles médicos con frecuencia para mantenerlo vigilado, entras en el estado de SIDA. Que el estado de SIDA, pues sí, es bastante terrible. El estado, sí te puede llevar, o sí, digamos, sí sube considerablemente el riesgo de un final letal. Ok. Con respecto al SIDA, ¿verdad? Importante mencionar los síntomas, ¿verdad? Estar pendiente de si hay fiebre de predominio nocturno, por dar un ejemplo, dolores de garganta, articulaciones, músculos, petequias, pequeñas masas, las famosas adenopatías que yo mencionaba antes en el cuello, las axilas o las ingles, brotes en general inmotivados del que uno no logra tener explicación. Todo esto sumado, por ejemplo, también siendo yo consciente de que llevo tal vez una vida irresponsable desde el punto de vista sexual. Con el paso del tiempo, ¿verdad? Náuseas, vómitos, diarrea, la pérdida de peso. Y estamos hablando de una enfermedad que te roba de tus defensas. Entonces, la aparición de enfermedades que normalmente no me darían porque mi sistema inmunológico está sano, también es un signo importante de la aparición o de la presencia, más bien, del VIH. Por ejemplo, el tener el VIH, ser positivo por VIH y no llevar los controles, me pueden inducir, por ejemplo, a unas formas muy, muy, muy agresivas de cándida que no veríamos en condiciones normales de un sistema inmunológico sano, ¿verdad? O la presencia de enfermedades como el sarcoma de Kaposi, que es un tumor asociado a la presencia del VIH no controlado. Doctor, todas estas ITS tienen en común que en su inicio no siempre presentan síntomas o causan síntomas muy leves que podemos confundir con una gripa, por ejemplo. Esto quiere decir que es posible tener una infección y ni siquiera darse cuenta y contagiar a otras personas con las que tenemos sexo. Ahora, doctor Moreira, la pregunta del millón. ¿Se pueden prevenir las infecciones de transmisión sexual, ITS? Sí, gracias a Dios sí se pueden prevenir. Hay diferentes métodos y cada enfermedad tiene algunas particularidades, pero sí se pueden prevenir. Estamos hablando de que las infecciones de transmisión sexual son principalmente ocasionadas por microorganismos. Entonces, por ejemplo,
el uso de métodos anticonceptivos de barrera es una excelente manera para cuidarse o para prevenir una infección de transmisión sexual. En algunos casos, como por ejemplo la hepatitis y el VPH, vacunarse. Estos, gracias a Dios, tienen vacunas, estos dos. Entonces, la vacunación temprana, idealmente antes de iniciar el contacto sexual, o sea, estamos hablando de que estas vacunas usualmente son en niños y preadolescentes para el caso del papiloma humano, es importantísimo, ¿verdad? En el caso de los métodos anticonceptivos o los condones, para llamarlos por su nombre, estos son para mí los principales. La cantidad de enfermedades que te puedes ahorrar con el buen uso de un condón son esa lista de 20 que mencionaste antes y otro pocotón más. Tanto el uso del condón femenino como el masculino, ¿verdad? Porque en este caso, haciendo la aclaración, no existen solamente condones para hombre como es la creencia común, sino que también ahora tenés el condón femenino que es interno, ¿verdad? Que va dentro de la cavidad vaginal. Reducir el número de parejas sexuales también es evidente, hay que mencionarlo. No muchas personas lo cumplen, pero no hay que, ¿cómo es que se llama? Tampoco estigmatizarlas, pero un número reducido de parejas sexuales, ¿verdad? También te ahorra un montón. Te ahorra un montón de dolores de cabeza. Doctor, si le entiendo bien, básicamente aquí el tema es que todos debemos ser absolutamente responsables y transparentes con nuestras parejas sexuales. Cada cual escogerá si quiere vivir una relación en monogamia o no. Esas son decisiones personales. Pero lo que sí es fundamental es que si usted está en una relación monogámica y decide tener otras parejas por fuera de esa relación, es importante que eso sea comunicado, consensuado y que se realicen las pruebas de las ITS a usted y a todas sus parejas sexuales con alguna periodicidad, es decir, de manera recurrente. El tema de tener una vida sexual placentera, adulta y responsable implica no solo el cuidado por mí misma, sino por todas mis otras parejas sexuales. Entonces, ese es un tema que va más allá de religión, de creencias y de ideas. Es un tema netamente de salud física, emocional, psicológica y que como usted nos viene diciendo, doctor Moreira, es básicamente absolutamente prevenible. Entonces, para resumir, ponerse el condón es sencillo y hasta económico. Y sin embargo, hay una resistencia enorme basada en creencias falsas. Para explorar esas barreras, les tengo hoy invitados que nos van a compartir sus creencias y luego nuestro experto en sexualidad las responderá. Así que comencemos. Para mi Dios bendito, compadre, con toda sinceridad, el condón quita placer. El condón no reduce el placer. Cuando la pareja se pone de acuerdo en el método anticonceptivo, el sexo es mucho mejor, pues los dos están centrados en el placer y no preocupados por una infección o embarazo no deseado. Si siente alguna molestia, revise el tamaño del condón, asegure que lo está usando de manera correcta y utilice el lubricante adecuado. Amiga, imagínese que mi marido la tiene tan grande que no le quedó el condón. Hay condones distintos para todos los tamaños de pene. ¿Cuál es el adecuado? El que se desliza fácilmente y se queda en su lugar. No debe sentirse estrangulado. No me puedo poner el condón ese porque soy alérgico a ese plástico. Látex. Tranquilo, hay condones hechos de poliuretano que tienen la misma eficacia. Disfrute de una vida sexual maravillosa con o sin el látex. Eso es mejor ponerse 2 condones, ahí sí que no pasa nada, ni un embarazo ni una infección. 2 condones solo aumenta el riesgo de que se rompan debido a mayor roce y ajuste inadecuado. Eso sí, use el condón durante todo el encuentro sexual, no solo durante el clímax, porque pueden compartir fluidos antes. Ay, si no tiene condón, eso póngase cualquier bolsa de plástico
o plástico de cocina y hágale, eso es lo mismo. El plástico no ofrece protección. El condón de látex o el condón de poliuretano no es reemplazable. Eso no se preocupe, que el condón se puede prestar o reutilizar. Funciona igual. No lave, reutilice o preste condones usados. El reciclaje aplica para muchas cosas, pero no para esto. Yo sí no utilizo condón porque solo me acuesto con gente juiciosa y decente. Las enfermedades venéreas no tienen una opinión sobre si eres o no antipático o promiscuo. Dan sin discriminación. Quédese tranquila, que si uno se vino no hay chance de coger por ahí algo raro. Contacto sexual con o sin penetración y con o sin eyaculación, la bacteria, hongo o virus igual puede propagarse. Doctor Moreira, muchas gracias por contarnos la verdad, por ayudarnos a entender todas estas creencias falsas que son tan comunes, tan populares sobre los condones, porque además los condones son fundamentales para que todos vivamos una vida sexual segura, saludable y absolutamente placentera. Muchas gracias por acompañarnos. De verdad espero que con mi aporte hayan salido un poquito de mitos a la luz y de dudas en general. De verdad, muchísimas gracias por permitirme estar aquí hoy. A usted, doctor Moreira, muchísimas gracias por acompañarnos en este capítulo. Muy bien, hemos llegado al final de nuestro segundo capítulo sobre sexualidad. Y antes de cerrar, los dejo con 3 mensajes claves. El primero, cada persona es responsable por su salud sexual y reproductiva. Mujeres, realicémonos la citología anual y el autoexamen de seno mensual. Recordemos que la mamografía salva vidas. Y hombres, realicen su autoexamen de testículos 1 vez al mes. Segundo, los encuentros sexuales seguros requieren de la corresponsabilidad de todas las partes involucradas. Y tercero, recuerde que los preservativos o condones son seguros y eficaces para prevenir las infecciones de transmisión sexual. Además, se consiguen fácilmente y no tienen efectos secundarios. Previenen el embarazo en un 98%. Y además, por favor, utilicemos solo un condón por cada encuentro sexual. Y ahora sí, hoy me despido con la frase del inglés John Ray. Las enfermedades son los intereses que se pagan por los placeres. Y yo agregaría que en el contexto de este capítulo sería el placer sexual sin responsabilidad. Gracias infinitas por su tiempo. Gracias infinitas por su atención. Y nos vemos en el próximo capítulo donde continuaremos cultivando igualdad.